Bien, hermanos, pues acompañadme por favor al libro de Génesis, Génesis capítulo 28. Continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Génesis. Y hoy nuestra predicación, como he dicho, va a estar enfocada en el capítulo 28, en todo el capítulo 28 del libro del Génesis. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí la palabra del Señor. Su iglesia responde: amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito seas, Dios y Padre. Ante ti venimos en esta mañana después de cantarte, después de alabarte, de bendecirte, después de este hermoso tiempo de comunión que compartimos. Gracias también por las verdades que hemos aprendido en la escuela bíblica. Y ahora te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, que sean deleitables a ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón en el tiempo de preparación, para que sea tu verdad, tu evangelio y tu voluntad aquello que sea mostrado hoy a tu iglesia. Que tú lo bendigas todo con tu espíritu
y que transformes los corazones de todos nosotros, los que somos tus hijos, que los sigas santificando a semejanza de Cristo y que llames de las tinieblas a la luz a aquellos que hoy están aquí, pero no son hijos tuyos todavía. En ti confiamos para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Me gustaría empezar con una serie de preguntas. Pero la primera es como sigue. ¿Te has sentido alguna vez atrapado? Voy a formular la pregunta de nuevo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado? ¿Atrapado en una situación? ¿Atrapado en sus consecuencias? Pueden ser consecuencias o problemas a nivel laboral, familiar, económicas, de salud. ¿Te sientes atrapado por un pecado determinado del que crees que no puedes escapar? ¿Sientes que no puedes escapar de las consecuencias de tus pecados? ¿Te sientes atrapado quizás por pecados de tu familia? ¿Quizá piensas que los pecados de tu familia estás perpetuado a repetirlos? Es más, ¿te sientes que en medio de esta sensación de hostigamiento, de opresión, en medio de estas circunstancias, te has sentido o te sientes abandonado por Dios? ¿Te sientes en una especie de exilio espiritual? ¿Lejos de Dios? ¿Lejos de la comunión con la Iglesia? ¿Te sientes lejos del cristiano que te gustaría ser o quizás del cristiano que una vez fuiste? Muchos hijos de Dios experimentan esto. Lo experimentan hoy y también lo experimentaron en el pasado. Jacob está corriendo ahora mismo para salvar su vida, a toda costa. Todos sus planes, que vimos en la historia anterior, en el capítulo 27, todos sus planes, todas sus mentiras, todos sus engaños, todas sus maquinaciones han fracasado. Él quería la bendición de Dios a toda costa, de manera que él pudiera saborearla. Y esta bendición incluía la promesa de mucha descendencia, la posesión de la tierra de Canaán. Así que Jacob estafó primero a su hermano en un momento de debilidad y compró su primogenitura. Y aún poco después engañó y estafó a su padre ciego para conseguir su bendición. Jacob, hermanos, podemos definirlo como el tipo de persona que está dispuesto a lo que sea para salirse con la suya. Nada, nadie le va a detener. Él puede mentir, él puede engañar, él puede, incluso como hizo, ¿recordáis?, tomar el nombre de Dios en vano y blasfemar para engañar a su padre y conseguir su bendición. Y sí, Jacob consiguió la bendición, por supuesto. Pero no le sirvió de mucho. Ahora Esaú estaba buscándole para matarlo. Así que los planes, las intrigas de Jacob junto con su madre resultaron al final contraproducentes para él. Tenía la bendición, pero parecía que en su vida ahora todo resultaba en maldición. Era un fugitivo, tiene que huir de Esaú, tiene que huir de su hogar, tiene que huir de sus padres y de su madre, a la cual ya no volverá a ver en vida. Tiene que huir de la tierra prometida. Hermanos, el pecado siempre, siempre, siempre tiene consecuencias. Nadie puede permanecer inmune a las consecuencias del pecado deliberado y consciente. Y no podemos taparlo diciendo que pecábamos para conseguir la bendición de Dios, o porque de manera rápida e inmediata yo podía engañar a los demás para que Dios me bendijera. Se atribuye la frase a un presidente norteamericano de puedes engañar a muchas personas durante un tiempo. Puedes engañar a una persona durante un poco tiempo,
pero no puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Y aquí tenemos las consecuencias de este mentiroso, de este engañador, del patriarca Jacob. Hermanos, yendo a la historia que nos ocupa hoy, en este pasaje vemos que hay como un traspaso de la historia de Isaac a la historia del patriarca Jacob. Pero aún en los versículos del 1 al 5 hay algo que Isaac tiene que hacer. Y pasamos ya al desarrollo de nuestro sermón. Isaac parece que ya se ha conformado, es decir, el padre de Jacob. Parece que ha comprendido que Jacob iba a ser el primogénito, que iba a ser el heredero de la promesa y que independientemente de las argucias y mentiras que había utilizado, la bendición y digamos, la aprobación de Dios estaba detrás de que Jacob hubiese sido bendecido como primogénito. No como lo hizo, desde luego, pero la bendición era legítima. De hecho, Dios ya la había profetizado, ¿recordáis? El mayor servirá al menor. Y así había sucedido. Por otro lado, probablemente Rebeca también había convencido a Isaac de que enviase a su hijo a Mesopotamia. Si recordáis, entre los planes de Rebeca estaba él decirle a su hijo Jacob, bueno, y cuando tu padre se dé cuenta, yo te enviaré allí a Padán Aram, donde está mi hermano Labán, para que tomes esposa de entre tu parentela. Y parece que ha convencido la persistente, protectora y manipuladora Rebeca también en la mente de Jacob para que envíe a su hijo a Mesopotamia, a Padán Aram, para que busque una mujer entre la familia de la promesa. ¿Para qué? Para que el linaje de la simiente de la mujer fuera preservado. Así que Isaac llama a Jacob y le envía a Mesopotamia, como vemos en estos primeros versículos, y le advierte y ordena que no tome esposa de las hijas de Canaán, que es lamentablemente lo que había hecho Esaú, que se suponía que era quien iba a heredar las promesas, se suponía que era el primogénito, había tomado esposas de la tierra de Canaán. Una tierra que estaba mal, un linaje, el de Cam, con su hijo Canaán y sus descendientes que estaban malditos por Dios, y Esaú, que se supone que pertenecía, al linaje de la mujer, va y toma esposa de otro linaje que está condenado y maldito por Dios. Caramba. Eso es lo que había hecho Esaú, así que ahora Isaac advierte severamente a Jacob. Toma esposa en Mesopotamia de entre las hijas de tu tío Labán, el hermano de tu madre, Rebeca, o sea, entre tus primas. Y ahora Isaac, y esta vez sí voluntariamente, bendice a su hijo Jacob, que además es el primogénito legal, como sabéis, pues aunque fue por medios fraudulentos, compró legalmente la primogenitura de su hermano Esaú. Y básicamente Isaac aquí está resumiendo la misma promesa que Dios dio a su padre Abraham y que luego le confirmó a él y ahora a Isaac. Y se la transmite ahora a Isaac a su hijo Jacob. Fijaos, versículos 3 y 4. El Dios omnipotente, podéis leerlo en vuestras Biblias, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y aquí Jacob, fijaos, está llamando a Dios como el omnipotente, es decir, el todopoderoso, dejando claro que en su bendición Dios era poderoso para cumplir todo aquello que había prometido y cumplido primero a Abraham, después a él mismo, a Isaac, y también iba a ser de la misma manera en el caso de Jacob y sus descendientes. Y después de esto, ¿qué hace Jacob? Nos dice el pasaje que se marcha a Harán, se marcha a Mesopotamia con su familia. Y lo que vemos ahora, en medio de esta huida de Jacob, de Esaú, es la reacción de Esaú. ¿Se va detrás de su hermano? No. Es interesante porque lo que vemos aquí de parte de Esaú sería, como decimos a veces, gracioso si no fuera para echarse a llorar.
Esaú está haciendo una especie de parodia, de imitación barata de lo que le ha oído decir Isaac a Jacob. Fijaos, Isaac está enviando a Jacob, a su familia, le había dicho que tomara una mujer de entre una de sus primas. Además, Esaú sabía que su padre y su madre no estaban de acuerdo con ese matrimonio con las cananeas, nunca había sido de agrado de sus padres, además estaba violando el plan para la promesa de Dios y además era un motivo de amargura para ellos, era un motivo de amargura para Isaac y para Rebeca, porque posiblemente o tenían una actitud desvergonzada hacia ellos, estas hititas con las que se habría casado Esaú, o bien además eran paganas, adoraban a otros dioses. Por lo tanto, la situación se hacía muy difícil de soportar en el seno de la misma familia. Esaú había traído el mundo, el paganismo, la adoración falsa a la familia de la promesa. Y lo terrible era que parece ser que Isaac y Rebeca se lo tenían que tragar. Muy a su disgusto. Y ahora Esaú, ¿qué hace? También hace un viaje, pero en vez de ir a Harán a buscar esposa, se va a su tío Ismael, el hermano de su padre Isaac, y también se procura una mujer de entre sus primas, Mahalat, hija de Ismael. Y no solo eso, además la añade a sus otras dos mujeres hititas. ¿Por qué hizo esto Esaú? Bueno, evidentemente este hombre, ya hemos visto, era una persona muy básica, muy carnal, solo pensaba en satisfacer sus impulsos. Esaú era el tipo de persona que quería hacer también, como su hermano, lo que él quisiera a toda costa. Pero de alguna manera procuraba, quizá por envidia al hermano, emular a Jacob, que parece ser que ahora era el primogénito, el favorito de la madre, el que tenía la bendición. Yo también yo quiero hacer lo mismo que mi hermano. Yo quiero ser como mi hermano. Yo quiero tener el mismo favor de mi padre y de mi madre que tiene mi hermano. Pero lo que hace ahora empeora más las cosas. Busca una mujer de las hijas de Ismael. ¿Recordáis? La familia de Ismael había sido rechazada de la familia de la promesa. Había sido apartado de las bendiciones de la promesa. Y además, no rechazó a sus otras esposas, sino que añadió una más. O sea, esto es un desastre total, la vida de este hombre, de Esaú. Y desde luego esto nos muestra que cuando una persona no tiene la guía del Espíritu Santo en su vida, cuando no busca el consejo sabio de los demás, por más que quiera congraciarse con Dios, por más que quiera congraciarse con las personas, lo único que va a conseguir es fracasar y empeorar todavía más las cosas. Las cosas para él y posiblemente también para los demás. ¿Por qué? Porque como quiere hacer solo lo que a él le place y ganarse el favor de los otros y querer vivir la vida de los otros, lo único que hace es seguir sus impulsos carnales. Y entonces, ¿qué ocurre? No sigue la voluntad del Señor y cae en el desagrado de Dios. Hermanos, este episodio le está mostrando a Israel que Esaú y su linaje, los edomitas, no eran aptos para heredar las promesas de Dios. No podía ser. Tenía que ser el menor quien estuviera por encima del mayor. Y, de hecho, lo que vemos en Esaú es que cada vez se va alejando más y más y más y más del pueblo de Dios. El mayor que no es escogido, rechazado, no tiene piedad, lleva una vida carnal, basada en sus propios instintos, vende su primogenitura, se casa con 2 mujeres cananeas, añade otra mujer de una familia rechazada por Dios y encima ahora quiere matar a su hermano. Es evidente, Esaú no puede formar parte de la descendencia prometida. Esaú forma parte de la descendencia de la serpiente, que se profetizó en Génesis 3:15. Y esto, evidentemente, es una historia trágica, la de Esaú, y aquí lo vamos a dejar de momento con Esaú. Es la historia de alguien que ha sido criado en el Evangelio. Es la historia de alguien que ha sido criado dentro
de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero que por su carnalidad, por su falta de discernimiento espiritual, va cometiendo un error tras otro error y se aparta cada vez más de lo que aprendió. Y esto le lleva a ser un enemigo de Dios y de su pueblo. Es verdaderamente triste la historia de Esaú. Que Dios tenga misericordia de los que son así. Hay esperanza aún para ellos, si se arrepienten de sus pecados y buscan la redención con fe en el único Hijo legítimo de la promesa, Jesucristo. Pero volviendo al versículo 10, y ahora y así retomamos plenamente la historia de Jacob, dice el versículo 10 que salió pues Jacob de Beerseba, donde estaba su casa paterna, y se fue a Harán. Esto es un viaje largo, estamos hablando de cerca de 80 kilómetros más o menos. Y Harán, de hecho, es el lugar desde donde Dios había llamado antes a Abraham, su abuelo. El Señor le había prometido a Abraham la tierra de Canaán y a su descendencia. Sin embargo, ahora da la sensación de que su nieto no va a heredar la tierra porque se tiene que ir de ella. Qué extraño es todo esto. Es Esaú quien vive en la tierra prometida, no Jacob. Jacob se vio obligado a huir hasta Harán, hasta Mesopotamia, un viaje de aproximadamente 600 kilómetros hacia el norte, él solo. Y lleva pocos días de viaje cuando llega a cierto lugar, y en el versículo 11 se nos dice, fijaos, llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Fijaos, en el pasaje en hebreo originalmente está repitiendo la palabra lugar 3 veces. Este lugar es importante. Lugar, aquel paraje, lugar. Y sin saberlo, Jacob está llegando al lugar donde su abuelo Abraham, al llegar a la tierra prometida, había construido un altar a Jehová, como lo vemos en el capítulo 12. Sin embargo, Jacob nunca había conocido al Dios de Abraham. Había oído hablar a sus abuelos y a sus padres de Jehová, había oído hablar a sus padres y a sus abuelos del Señor, del Dios Altísimo, el Todopoderoso, pero este nunca se había manifestado a Jacob. Y ahora Jacob en su vida descansa en este lugar y se ve obligado a dormir a la intemperie, lo cual es peligroso. Podemos imaginarnos, ¿no?, al pobre Jacob preocupado por esto. ¿Quién sabe qué animales estarían al acecho en la oscuridad? Y parece que Jacob encuentra un sitio llano en el que acostarse y usa una de las piedras como cabecera, como almohada, quizá poniendo algo de ropa encima. Y de nuevo debe estar preocupado. Está oscuro, es de noche, hay peligros, está solo. Y además me lo imagino pensando allí en los lugares a los que tendría que llegar, los sitios por los que tendría que pasar, las gentes y pueblos extraños y que adoraban otros dioses con los que tendría que tratar. Y entonces se queda dormido. Y a continuación tiene un sueño, podemos decir, increíble. Y Dios a veces, en tiempos bíblicos, se revelaba a sí mismo y a sus planes mediante sueños. Es algo que entendemos que hoy no ocurre, y menos hoy en día que tenemos toda la revelación escrita en la palabra de Dios. Y en Génesis volveremos a ver estos sueños, ¿recordáis? En la historia de José, por ejemplo. Así que Dios se revela a Jacob en un sueño. Y en este sueño, fijaos, en el versículo 12, si me acompañáis, dice que ve una escalera que estaba apoyado en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es muy interesante porque en este sueño el cielo y la tierra no son lugares separados, son lugares que están unidos. Hay una escalera que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y además dice que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Los ángeles, la palabra ángel en hebreo, sabéis que quiere decir mensajero, es lo que están haciendo, descienden para cumplir con las misiones encomendadas por Dios y ascienden para presentar informe ante Dios de la misión que ha tenido lugar.
Y el versículo 13 nos dice también que Jehová estaba en lo alto de la escalera. Intenta visualizar, ¿de acuerdo? Esta visión, ¿sí? Jacob ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y Jehová estaba en lo alto de esta escalera. Se llama este sueño muy a menudo la escalera de Jacob, pero está mal, realmente habría que llamarla la escalera de Dios. Es Dios mismo quien en medio de las tinieblas de Jacob, en medio de la huida de Jacob, en medio de la indignidad y la pecaminosidad y los temores de Jacob, se manifiesta por medio de este sueño. Es muy interesante, es como decía C.S. Lewis, que Dios es ese intruso trascendental que se inmiscuye en nuestra vida y que cuando lo hace sin que le esperemos lo trastoca todo. Pues esto es lo que le estaba ocurriendo al patriarca Jacob. Y Jacob estaría muy asustado de esta visión. No os quepa duda. ¿Recordáis que acababa de engañar a su padre? No solo eso, había usado el nombre de Dios en vano. Y ahora Dios se le aparece a él, al hombre que no contaba ni con los hombres ni con Dios para salirse con la suya. De repente Dios se le manifiesta en todo su esplendor, en todo su poder. Y su padre no le había castigado, su padre le había bendecido, pero Dios no es un ser humano débil, frágil y manipulable. ¿Le maldecería ahora Dios? Al fin y al cabo es lo que este canalla se merecía. Una buena reprimenda o la maldición de parte de Dios. No, el Señor no maldice a Jacob. Y creo que ya nos estamos dando cuenta de cómo funciona el libro de Génesis. En medio de pecados escandalosos por parte de aquellos supuestos adoradores de Dios, aquellas personas supuestamente piadosas, caramba. ¿Y Dios los recompensa con castigo? No, con gracia y con bendición. Es asombroso. Al contrario, Dios le bendice con ricas promesas. Versículo 13, fijaos, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Esto es muy curioso, dice que Abraham es su padre, no es Isaac su padre. Le está diciendo, no, tú eres descendencia prometida. Tú formas parte de este linaje, tú formas parte de las promesas hechas a Abraham. Y de la misma manera que bendije a Abraham y a su hijo, yo te bendigo a ti. Le está diciendo, estás en la familia del pacto, estás en la familia de Dios, eres un hijo de la promesa, eres un hijo de Dios. Y le dice, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Es curioso, el Dios de sus abuelos, el Dios de sus padres, está hablando a Jacob y le da la misma promesa que le dio a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Recordáis? Sin embargo, Abraham recibió esta promesa cuando llegó a esta tierra y Jacob la recibe cuando se está marchando de esta tierra. Pero de todas formas, el Señor está reafirmando la misma promesa. Esta tierra sobre la que estás estirado, en la que estás durmiendo, toda esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Y a continuación, el Señor sigue extendiendo las promesas y las bendiciones a Jacob. Le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Son las mismas promesas dadas a Abraham, son las mismas promesas dadas a Isaac, que ahora se le dan al patriarca Jacob. Jacob podemos decir que oficialmente ya es un patriarca. Ya se puede hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es asombroso, porque el Dios Todopoderoso, como decíamos, busca a este canalla, a este sinvergüenza que huye, a Jacob, y le dice que todas las promesas dadas a Abraham y a Isaac son ahora para él. Hermanos, esto es totalmente iniciativa de Dios. Jacob no ha hecho nada, más bien todo lo contrario, para merecer las promesas de Dios. De hecho, ha pecado grandemente contra Dios y contra los hombres.
Se había esforzado por obtener las bendiciones del pacto con su propia astucia, por sus propios medios, y vemos a dónde le ha llevado esto: a ser un fugitivo que huye de la tierra prometida. Uno no puede ir y tomar las bendiciones de Dios y apropiarse de ellas, no. Uno solo puede recibirlas con gratitud, porque son un regalo inmerecido de Dios. Es Dios quien nos las otorga. Dios es el dador de las promesas. Nosotros solos las recibimos. Y esto es por gracia. Todo es iniciativa de Dios, todo es por la gracia de Dios. Pero Dios no ha terminado de hablar. Tiene una promesa especial para Jacob, que está emprendiendo un peligroso viaje lejos de la tierra que le está prometiendo heredar algún día. Dios había prometido a Abraham, ¿recordáis? Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por parto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y ahora Dios explica a Jacob lo que esta promesa significa, y la amplía. Fijaos, versículo 15, atención: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Caramba, la promesa del pacto de ser su Dios, que está dando ahora Dios, Jehová, a Jacob, contiene 3 promesas específicas dentro de esta misma promesa, dentro de esta misma bendición. Lo primero que Jacob debe saber es que Dios estaba con él. Yo estoy contigo. Incluso cuando Jacob deje la tierra prometida, no va a ir solo. Jacob no va a dejar a Dios atrás, ni Dios le va a dejar a él, en absoluto. Y este es un pensamiento maravilloso y reconfortante en una cultura en la cual los dioses eran considerados deidades locales. Los dioses tenían poder dentro del país donde eran adorados, no más allá. Allí donde estaba su templo, allí donde estaba su imagen, en ese país, en esa localidad es donde ese Dios tenía un radio de acción y daba protección solo dentro de sus propios territorios. Pero el Dios Todopoderoso sabemos que no solamente es omnipresente, no solamente es omnipotente, es omnipresente. Él está en todas partes. El Dios verdadero, y no las deidades que adoraban los pueblos cananeos, cruzará las fronteras con Jacob a otros países donde supuestamente otros dioses reinan. Jacob se sentiría verdaderamente reconfortado. El Señor está con nosotros. Y esto es lo que nos dice el Señor cuando nos llama y nos salva. El Señor está con nosotros ahora y para siempre. La salvación es algo que se nos otorga una vez para siempre y que no vamos a perder jamás, porque Dios está con nosotros, porque Dios ha venido a morar en nosotros, porque Dios nos ha escogido como sus hijos, como los herederos de sus promesas. La salvación nos está gritando que Dios siempre va a estar con nosotros. Yo no sé si te sientes solo, o estás solo, o tienes accesos de soledad a veces, pero quiero que sepas una cosa: nunca estás solo. Nunca estarás ya solo. Aunque tú te sientas alejado de Dios, aunque tú sientas incluso que Él se ha alejado de ti, eso es lo que te dice tu corazón. La realidad es que Dios está contigo. Yo estoy contigo. Y luego, para reforzar esta idea, Dios le dice en segundo lugar a Jacob: te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob se está yendo a Mesopotamia, al norte, a Harán. Y estas palabras, la palabra guardar, transmitiría seguramente a Israel la imagen del pastor que protege a sus ovejas. Dios le estaba diciendo a Jacob: yo te voy a guardar, tú eres mi oveja, yo soy tu pastor. Israel seguramente recordaría la imagen del buen pastor que cuida y protege a las ovejas indefensas en toda circunstancia. La importancia de esta palabra guardar la vemos en el Salmo 121, 7-8, que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora
y para siempre. Y esto se lo está diciendo una nación infiel, a una nación apóstata, a una nación rebelde y desobediente y pecadora, a Israel. Yo te guardaré para siempre, ahora y siempre. Esto también debió de reconfortar el corazón de Jacob. Y en tercer lugar, y de hecho, con relación a esto, es algo que también tenemos, ese ahora y siempre, también lo podemos ver en nuestra justificación. La justificación es un hecho que ocurre una sola vez en nuestra vida y que no nos es quitado. Se nos presenta como aquellos que son merecedores por la justicia de otro, la justicia de Cristo, de ser guardados, de ser bendecidos, de ser protegidos por Dios. No por nuestros méritos, como Jacob, que no tenía ninguno, sino por los méritos de otro en quien hemos puesto fe, Cristo. Y ahora sí, en tercer lugar, Dios promete: volveré a traerte esta tierra. Esta es la promesa más específica de estas tres. Volveré a traerte a esta tierra de la que estás saliendo. Así que Jacob, a diferencia de Caín, no será un fugitivo el resto de su vida. No será un extraño en tierra extraña. El Señor promete que lo traería a su tierra natal, la tierra prometida. El Señor le dice que va a terminar aquello que había prometido. Y esto también es muy similar, lo podemos ver en nuestra santificación, hermanos. Dios ha prometido terminar la obra que ha empezado en nosotros. La concluirá y la consumará en el día de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Así que vemos aquí nuestra santificación también. Y finalmente el Señor resume sus promesas asegurando a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Veis? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, puedes contar con que no te dejaré ni te abandonaré, jamás, sino que estaré contigo para hacer todo lo que he prometido. Cuando Jacob se encuentra con estas promesas en el sueño, se da cuenta de que todo esto solo lo puede recibir por gracia. Él sabe que no lo merece. Jacob ha arruinado su vida, es lo que ha hecho. Por su ambición, por su desobediencia, por su insensibilidad, por su egoísmo, por su engaño, por sus mentiras, usando el nombre de Dios para cubrir sus engaños. Eso es lo que ha hecho. Jacob merece la maldición de Dios. Y aún así, en lugar de esto, Dios viene a él con maravillosas promesas, sin poner condiciones, por gracia. Y cuando Jacob se despierta, ¿os podéis imaginar qué cara tendría? Está asombrado y él exclama, versículo 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y con temor dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob, el pecador asustado, ha visto a Jehová de los ejércitos. Él piensa que este lugar es el lugar donde Dios se le ha revelado. Para Jacob esta es la casa de Dios. Para Jacob esto es la puerta del cielo. Es el lugar donde el cielo y la tierra están conectados. Y al amanecer, ¿qué hace Jacob? Levanta una piedra, es la que había usado como almohada, la unge con aceite como para consagrarla, la pone como un pilar, como un santuario al Señor, y llama a este lugar Betel. Esto es casa de Dios. Hermanos, este pasaje, antes de pasar a una trascendencia mayor, sin que nos vayamos mucho del tema, nos tiene que retrotraer a otro lugar que ya hemos visto en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 11, recordáis, vimos la Torre de Babel. La Torre de Babel construida por aquellos hombres que querían hacerse un gran nombre, querían hallar significado por ellos mismos, querían hallar prosperidad y riqueza, importancia en el mundo por ellos mismos, como Jacob había tratado de hacer las cosas por sí mismo. Y recordáis, habían construido una pirámide. En aquella época las pirámides se llamaban zigurats, eran zigurats, y no eran como las imágenes que tenemos nosotros en la mente de las pirámides de Egipto, que eran lisas, sino que eran pirámides ¿de qué tipo? Escalonadas. Eran escaleras
Y es curioso que eran construidas ¿para qué? ¿Para llegar a dónde? ¿Dónde querían llegar aquellos en Babel? Al cielo. Y de hecho Babel, en hebreo, quiere decir confusión, pero también quiere decir otra cosa. Puerta de Dios. La puerta de Dios. Así que Jacob, con todo lo que tiene en su mente, con todo lo que conoce acerca de la adoración, piensa que ese lugar es como el templo de Dios. Es el lugar en el que se está construyendo esa pirámide, ese templo, esa escalera que sube hasta la mismísima presencia de Dios. Él está ahí arriba. Es la puerta del cielo. Y precisamente los reyes recibían a sus siervos en las puertas de la ciudad. Y los ancianos dirimían sus juicios también en las puertas de la ciudad. Y Jacob ahora tiene la convicción de que tiene acceso de alguna manera, por medio de ese sueño, a la presencia de Dios. Y puede tratar directamente con Dios. Y puede ser bendecido por Dios, que es el rey de todo el universo. Quizás una forma muy primitiva de entenderlo, en base a los elementos que tenía en aquel tiempo Jacob, pero era cierto. Dios se le estaba manifestando. Le estaba diciendo, yo estaré contigo, no estoy lejos, no estoy en los cielos, estoy aquí en la tierra, en esta tierra que te doy. Y va a haber comunicación entre ti y entre mí. Y entonces Jacob hace un voto, versículo 20. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Fijaos, está diciendo, si entonces, conociendo el historial de Jacob, podríamos sentirnos tentados a pensar, este hombre ¿cómo es? Es que es incorregible, ya está aquí, es un insensible negociador, está aquí haciendo un trato con Dios, le está poniendo condiciones, sigue como un embaucador, parece que no haya cambiado nada, está haciendo un acuerdo con Dios. Si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. Y además lo hace después de que Dios se le ha manifestado. Es que este hombre no tiene remedio. Bueno, podríamos llegar a pensar eso. Podríamos. Porque no le tenemos mucha confianza a este hombre. Pero quizá no debamos ser tan duros con el patriarca. Es muy poco probable que Jacob pierda tampoco el temor de Dios. Recordad que se ha despertado aterrorizado, conmocionado ante la presencia de Dios mismo. Y la construcción gramatical sí, entonces, es la construcción estándar de los votos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es decir, si Dios hace ciertas cosas, entonces la persona que hace el voto hará otras. Los votos no fueron hechos para inducir a Dios a hacer algo que no estaba dispuesto a hacer. No. Fueron hechos para obligar al adorador a cumplir con su voto. O sea que lo que está haciendo aquí Jacob es reconocer a Dios como aquel que ha establecido un pacto, y él se está presentando como aquel que en confianza en las bendiciones que Dios le va a dar, va a cumplir con ese voto. Jacob hizo su voto en base a lo que Dios había garantizado hacer. No estaba negociando con él, no estaba proponiéndole nada, no le estaba dando ideas, no estaba poniendo a Dios en una condición como hacen muchos hoy en día en algunos lugares que hacen pactos con Dios y llegan a acuerdos con Dios, si tú haces esto yo haré lo otro. Ni hablar, hermanos. Dios no hace nada por condicionamiento humano. Dios es soberano y hace su voluntad. Y nosotros solo la recibimos y nos obligamos a nosotros mismos con un voto a cumplir con su voluntad. O sea que de esta manera Jacob está demostrando que cree en la palabra de Dios y se obliga a sí mismo a corresponder con su propia dedicación. Jacob está diciendo, si Dios está conmigo y me devuelve sano y salvo a la tierra prometida, como acaba de prometerme, entonces Jehová será mi Dios, no solo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, sino mi Dios. Y esta piedra que he levantado, esta piedra que he erigido como columna, será
casa de Dios. Y todo lo que me des, ciertamente te daré una 10ª parte. Es muy interesante, porque esta promesa que hace Jacob de devolver a Dios la 10ª parte de lo que Dios le da, muestra que algo está cambiando en el patriarca. Hasta ahora, Jacob es aquel que solo toma lo que se le da, o lo que no se le da. Ahora lo que hace Jacob por primera vez es pasar del agarrador al dador. Algo está cambiando en su corazón. En el voto de Jacob se repite el mensaje central de esta narración sobre la presencia y protección de Dios, porque ese es el punto del pasaje. Si Dios fuere conmigo y me guardare, Dios ha prometido estar con él y guardarle. Y ahora Jacob dice, si Dios fuere conmigo y me guardare. Esa es la promesa de Dios. Ese es el corazón de la promesa de Dios. Es una promesa de que Dios repetirá más tarde a Jacob cuando le instruya para que vuelva a la tierra prometida. Lo veremos en el capítulo 31. Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y más tarde, cuando Jacob es viejo y decide llevar a toda su familia a Egipto, Dios le promete de nuevo, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. El Señor promete estar con Jacob a donde quiera que fuere. Israel experimentará más tarde la realidad de estas promesas de Dios. La promesa de la presencia de Dios se convierte en parte de la bendición sacerdotal, que a veces recitamos al final de nuestro culto. Jehová te bendiga y te guarde. Y más tarde, cuando la nación de Judá teme ser aniquilada por sus enemigos, Dios le da una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Incluso cuando el Señor castiga los pecados de Israel en el exilio durante 70 años en Babilonia, promete estar con ellos. Dios les dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora, este pasaje, este sueño de la escalera, también nos tiene que retrotraer a algo más. Y realmente es así. En el Nuevo Testamento, como hemos leído en la lectura congregacional, Jesús se refiere a este sueño. Cuando Felipe trae a Natanael a Jesús, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Os ha llamado la atención siempre estas palabras? Aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Bueno, dado que Jacob, cuyo nombre luego fue cambiado a Israel, era conocido por su astucia como engañador, parece que Jesús está comparando favorablemente a Natanael, diciéndole, sí, tú eres un digno descendiente de Jacob, eres un israelita, pero sin engaño. No eres como tu antepasado, eres un hombre cabal, eres un hombre honesto, eres un hombre fiel, Natanael. Natanael, eres un verdadero descendiente de Jacob, pero sin engaño, no como Jacob. Y a continuación Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael exclama, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿cómo podías saber que yo estaba en una higuera? Y lo que estaba haciendo, que posiblemente era clamar a ti. Y le reconoce como el Hijo de Dios, le reconoce como el Dios de Israel, el Rey de Israel. Y Jesús le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí está descrito el sueño de Jacob, ¿o no? De un cielo abierto, ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo, pero espera, aquí falta algo. Falta la escalera. Los ángeles están subiendo y bajando ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Jesús. Jesús está diciendo que Él mismo es esa escalera. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es el medio que hace posible la unión entre los cielos y la tierra. Como Jesús dirá más tarde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Jesús es el camino hacia Dios. Jesús es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo, Jesús. Es Jesús quien conecta el cielo y la tierra. Es Jesús el medio, es Jesús la escalera al cielo. Y la promesa de Dios de estar con su pueblo llega a su cumplimiento final con él. De hecho, cuando se anunció el nacimiento de Jesús, recordáis, se vuelve a citar Isaías 7. He aquí una virgen conceberá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el nacimiento de Jesús, hermanos, el nacimiento de Jesús nos muestra que Dios está con nosotros como ninguna otra cosa en este mundo puede estarlo. Ninguna otra cosa ni ninguna otra persona. Además, antes que Jesús ascienda al cielo, promete a sus seguidores: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Dios prometió a Israel que estaría con ellos, con él y con ellos, sus descendientes, donde quiera que vayan, así Jesús promete a su iglesia que estará con ellos donde quiera que vayan. Hermanos, para concluir, la iglesia de hoy puede vivir con la confianza de que a través de Jesús, la escalera, la conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad, ha sido restaurada. No estamos solos en este mundo malvado. No estamos dejados a nuestros propios pecados ni a las circunstancias. Dios está con nosotros en nuestro viaje personal y como iglesia a la tierra prometida. La nueva tierra en la que mora la justicia. Ya no precisamos de templos, no precisamos de sacerdotes humanos, porque Cristo es el templo, Cristo es el medio, Cristo es la puerta, Cristo es la escalera, Cristo es el sacerdote. Cristo cumple todos esos roles. Cristo vino y por medio de su obra mediadora y su sacrificio sustituto por tus pecados y por los míos, tenemos conexión desde la tierra con el cielo. Él está con su iglesia donde quiera que su iglesia esté reunida. Donde su iglesia esté reunida, allí Cristo será predicado, allí Cristo será anunciado, allí Cristo será adorado, allí Cristo morará en medio de su pueblo. ¿Recordáis? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, hablando de la iglesia, yo estoy allí en medio de ellos. Él está con nosotros. Y allí donde esté Cristo, Él seguirá llamando a sus escogidos. Él tiene un pacto con nosotros, un pacto sellado con su sangre. Él siempre estará con nosotros. A veces puedes sentirte abandonado. A veces puedes sentirte al límite de tus fuerzas. Quizás, de nuevo, como decíamos al principio, estés atrapado por un pecado, por circunstancias adversas. Quizás esas circunstancias sean fruto de tu pecado o del pecado de los demás. Y ahora te sientes abandonado por Dios. Por mucho que lo intentes, parece que no puedes regresar de nuevo. No encuentras el camino, pero hay un camino. Hay un camino. Hay una escalera al cielo, como el título de la canción del grupo de rock Led Zeppelin. Hay una escalera al cielo, pero no se llega a ella mediante la meditación trascendental. Tampoco esa escalera tiene escalones, como fue la que vio el patriarca Jacob. No, la escalera de la que estamos hablando tiene forma de cruz. Es la obra de Cristo, aquella que hace posible que el cielo y la tierra vuelvan a estar unidos, para dar a sus herederos, a sus descendientes, a sus hijos, a sus escogidos, la tierra que nos prometió, esta tierra, este mundo, en nuevos cielos y nueva tierra que aguardamos según su promesa. Así que cuando te encuentres en tu angustia, cuando te encuentres en tu soledad, cuando te encuentres en tu falta de identidad, cuando te sientas indigno porque lo eres, cuando creas que no hay vuelta atrás del mal que te has hecho a ti mismo o que has hecho a otros, cuando las heridas del pasado parece que no te dejan avanzar, cuando en tu mala conciencia, en tu frialdad hacia las cosas de Dios parece que estés alejado de Él, recuerda que hay una escalera al cielo y del cielo a la tierra. Hay una puerta del cielo en la que Dios te recibe y te ama y te perdona
Él ha abierto ese camino por medio de su sangre, a la mismísima presencia de Dios, ante su trono de gracia, para que recibamos gracia y misericordia al tiempo oportuno. Jesús te está diciendo, por medio de Jesucristo, yo estoy contigo. Ya nunca estarás solo, por medio del Espíritu Santo que mora en ti. Él nos ha hecho parte de su cuerpo. En un sentido formamos parte ya de ese templo y de esa escalera y de esa gloria que está en Cristo. Nunca podremos alcanzar las bendiciones de Dios por nosotros mismos, como Jacob tampoco podía. Es solo por medio de Jesucristo. Las bendiciones de Dios son un regalo de Dios que se reciben con gratitud y gozo. En el sueño de Jacob, Dios dice, yo estoy contigo, y Jesús te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice también, yo he aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, y aún más allá, aún más allá. Tenemos la promesa última y eterna y definitiva que vemos en el libro del Apocalipsis, que nos dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, sin importar lo que ocurra, Dios te dice, yo estoy contigo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos perdón, porque cuando nos enfrentamos a cosas tan gloriosas como las que vemos, se nos encoge el corazón y el alma y vemos nuestra propia indignidad. Tú eres Dios que está en los cielos, pero por medio de Jesucristo y de su sacrificio, tú has conectado el cielo con la tierra y con nosotros, Señor. Y ya hay un camino hacia ti. Te damos gracias, Padre. Gracias por ese camino, por esa escalera, por la obra de Cristo. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Te pido por aquellos que están alejados de ti, que no te tienen en sus corazones, que tú tengas misericordia de ellos, que no queden en un simple Esaú o en un Jacob de la vida, sino que tú te manifiestes a ellos, te reveles a ellos con gracia, con amor, con misericordia y con salvación. Porque sabemos que una vez tú estás con nosotros, ya nunca más nos dejarás, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.